600.000 personas gritando. El corazón de Londres latiendo al ritmo de miles de zancadas y, en medio del caos, 3 hombres desafiando las leyes de la física. Lo que ocurrió ayer en Londres no fue una maratón, fue un choque de titanes. Sabe, Kehelcha y Kiplimo, 3 nombres que corrieron donde nadie antes había llegado, rompiendo juntos la barrera de lo imposible y consiguiendo hacer historia. Quédate con esta marca. 1 hora 59 minutos y 30 segundos. Quédate con este día. 26 de abril del 2026, el día que el mundo se detuvo para ver a 3 leyendas volar. La mañana en Londres amaneció fría, perfecta para desafiar los límites. Desde el pistoletazo de salida, el ritmo fue suicida. El grupo de cabeza no corría contra sus rivales, corría contra la historia. Al cruzar el Tower Bridge en 1 hora y 29 segundos, el mensaje fue claro, el récord de Kiptum iba a caer. El trío formado por Sabe, Kehelcha y Kiplimo se separó del resto, convirtiendo las calles de Londres en un laboratorio de velocidad humana. En el kilómetro 40, junto al Támesis, la tensión se podía cortar. Kehelcha falló en su avituallamiento y Sabe no perdonó. Un cambio de ritmo brutal frente al Palacio de Buckingham sentenció la carrera. En ese instante, Sebastian Sabe dejó de ser un corredor para convertirse en leyenda. Cruzando la meta en 1 hora 59 minutos y 30 segundos, Sabe encabezó una revolución que ha cambiado el atletismo para siempre. ¿Pero qué hace a este hombre tan especial? Sabe demostró una inteligencia táctica superior. No solo tiene el motor, tiene la paciencia. Supo esperar al error ajeno para lanzar su zancada demoledora. Es el primer ser humano en bajar de las 2 horas en una maratón oficial. Ya no es solo un corredor, es una unidad de medida, y, a partir de ahora, cuando se corra una maratón, su marca siempre será la protagonista. Yomif Kehelcha, el debutante prodigio con 1 hora 59 minutos y 41 segundos. Lo de Kehelcha es inaudito. En su primera maratón, bajó de las 2 horas. Su estilo es el de un corredor de pista, agresivo y valiente. Pagó su inexperiencia con los avituallamientos al final, pero ha dejado claro que el futuro de la distancia tiene su nombre. Jacob Kiplimo, el motor de Uganda con una nueva marca de 2 horas y 28 segundos. Kiplimo fue el metrónomo. Marcó el ritmo durante gran parte de la prueba y, aunque no pudo aguantar el sprint final de los otros 2, su marca de 2 horas y 28 segundos también destrozó el récord mundial anterior. Sin su empuje inicial, no habría habido récord para nadie. Pero para entender la magnitud de lo que vimos ayer, hay que mirar más allá de los nombres. Hay detalles que convierten esta carrera en un fenómeno irrepetible. No solo fue una lucha de pulmones, fue una guerra de tecnología. Sabe y Kehelcha volaron sobre el asfalto con las nuevas Adidas Adizero Pro Evo 3, con menos de 100 gramos de peso para un debut histórico que ha dejado a la ingeniería humana a la altura de la leyenda. Otro detalle sorprendente, mantener la velocidad de un sprint durante 42 kilómetros. El trío de cabeza sostuvo un ritmo de 2 minutos y 50 segundos por kilómetro. Para que te hagas una idea, la mayoría de los mortales no aguantaríamos esa velocidad ni 400 metros. Ellos lo hicieron durante 2 horas. Y luego está el drama. El momento en que la inexperiencia chocó con la gloria. En el kilómetro 40, Kehelcha olvidó su hidratación. Un segundo de distracción que Sabe aprovechó para lanzar su hachazo definitivo frente al Palacio de Buckingham. En la élite, el más mínimo detalle separa el segundo puesto de la inmortalidad. Nunca antes habíamos visto algo así. Por primera vez en la historia, los 3 integrantes de un podio corrieron por debajo del anterior récord mundial. No fue solo una victoria de Sabe, fue el día en que 3 hombres decidieron que los límites eran, simplemente, una sugerencia. Pero la historia ayer en Londres no solo se escribió en la carrera masculina. En la categoría femenina, vivimos una exhibición de poderío que dejó otra marca para los libros de historia. La etíope Tigst Assefa no venía solo a ganar, venía a confirmar que es la maratoniana más grande de nuestra era. Con una zancada imperial, dominó la carrera de principio a fin, cruzando la meta en 2 horas 15 minutos y 41 segundos. No fue un tiempo cualquiera. Assefa estableció el récord mundial para carreras exclusivamente femeninas, destrozando la marca anterior. En Londres, sin hierres masculinas que la protegieran del viento, demostró que su fuerza no tiene límites. A diferencia de la carrera masculina, aquí la tensión se mantuvo hasta los últimos metros. Un grupo de 3 mujeres llegó con opciones a la recta final, pero Assefa lanzó un ataque demoledor enfrente del Palacio de Buckingham, dejando atrás a leyendas como Helen Obiri y Joyceline Jepkosgei en un final de infarto. Obiri y Jepkosgei no fueron solo escoltas, fueron las chispas que encendieron el fuego del récord. Sin la presión constante de estas 2 leyendas de Kenia, Assefa nunca habría tenido que correr tan rápido.
Juntas, las tres convirtieron Londres en la carrera femenina más rápida de todos los tiempos. Helen Obiri dio una lección de pura resiliencia. En su debut en las calles de Londres, no se intimidó ante nadie. Firmó una marca personal estratosférica de 2 horas 15 minutos y 53 segundos. Fue su sombra, su pesadilla constante, obligando a la etíope a sprintar hasta el último aliento para no perder la corona. Y cerrando este trío de acero, Joycelyn Jepkosgei. La campeona de 2021, volvió a demostrar por qué es una de las corredoras más sólidas del planeta. Con un tiempo de 2 horas 15 minutos y 55 segundos, se quedó a solo 2 segundos de la plata en un sprint agónico. Gracias a ellas, vivimos algo nunca visto. Por primera vez en la historia, 3 mujeres bajaron de las 2 horas y 16 minutos en la misma carrera. No fue solo un récord de ACEFA, fue una batalla colectiva que elevó el maratón femenino a una nueva dimensión. Mientras las leyendas rompían el crono, miles de héroes anónimos escribían sus propias historias. Con más de 60.000 finalistas, esta fue la maratón más grande jamás celebrada en la capital británica. Tras la trágica pérdida del anterior plusmarquista mundial, Kelvin Kiptum, el récord de Sabe se sintió como un homenaje. En cada kilómetro de Sabe hubo un eco de Kiptum. Ayer, Londres no solo batió un récord, honró el legado de un hombre que nos enseñó que el ser humano no tiene límites. La marca de 1 hora 59 minutos y 30 segundos es, también, un regalo para su memoria. Más allá de la velocidad, Londres volvió a demostrar su lado más solidario, batiendo récords de recaudación, más de 70 millones de libras, para cientos de causas que cambian vidas. Londres 2026 no fue solo una carrera. Fue el día en que la humanidad dejó de mirar el reloj para empezar a mirar el horizonte. Vimos a Sebastián Sabe derribar el muro de las 2 horas, a Tigsta Sefa redefinir el poder femenino y a 60.000 almas demostrar que el límite es una elección. El domingo 26 de abril del 2026, las calles de esta ciudad no fueron asfalto, fueron el escenario de un milagro colectivo. Un homenaje al legado de quienes ya no están y un desafío para quienes vendrán. Porque a partir de hoy, ya no preguntamos si se puede hacer, ahora solo preguntamos, ¿quién será el próximo? Si te has emocionado viendo a estos gigantes romper la historia y quieres seguir analizando cada detalle de la élite mundial, suscríbete y activa la campana. No olvides darle a like si crees que Sabe, que Helche y Kiplimo son los mejores de todos los tiempos. Nos vemos en la próxima meta.